En el momento que grabo este audio, la situación mundial se ha tornado peliaguda. Los peligros de una tercera guerra mundial, del uso de armamentos nucleares y de las crisis económicas que implicará son latentes hoy día. Los predicadores de la prosperidad se han quedado sin argumentos. Esperaban una gloria postrera después del virus y aparece en el escenario el fantasma de la guerra con todas sus implicaciones inherentes. Los tiempos buenos de prosperidad llevan al peligro de olvidarse de prepararse para tiempos difíciles, a competir con otros, o al error de pensar que tener dinero es todo lo que necesitamos. Pero quizás el peor de todos los riesgos es que produce un sentido de autoconfianza, de una falsa seguridad, la sensación de que tener todo lo material implicará una estabilidad inconmovible. En una situación como esa en la historia de Israel, Dios levantó un peculiar profeta con un mensaje que hoy necesitamos escuchar. Regáleme unos minutos para descubrir juntos el mensaje más importante del libro del profeta Amós. Mire conmigo el contexto histórico, un desafiante llamado de Dios, una promesa de restauración y algo que Dios desea de nosotros en medio de tiempos de bonanza. Hola, bienvenidos. Aquí estamos otra vez para continuar descubriendo el mensaje más importante de toda la Biblia. Deseamos su crecimiento en la comprensión de la bendita palabra de Dios, pues no hay nada más importante hoy. Con su like nos ayudará para que la palabra de Dios sea dada a conocer. Soy su hermano Pedro y esto es un mensaje para ti. La ubicación que nos da el primer versículo del libro del profeta Amós sugiere una fecha alrededor del año 760 y su mensaje concordaría de manera intensa con la prosperidad que hubo en el llamado Reino del Norte a raíz de la caída de Siria bajo la bota de los asirios y el crecimiento económico con el rey Jeroboam II. Pero esa prosperidad aparente cobró un elevado precio de crisis espiritual y moral que les exponía a un deslizadero y vaticinaba el juicio divino. Mientras Israel prosperaba, extendía su frontera y se sentía completamente seguro sin enemigos de importancia, las injusticias y diferencias sociales se agudizaban desmedidamente. A ese ambiente de opulencia para unos, de pobreza extrema para otros y de una rampante relajación moral, Dios llama a un humilde pastor y recogedor de higos de Tecoa, una pequeña aldea al sur de Jerusalén, para anunciar su voluntad a Israel. El nombre de este profeta significa carga, y aunque su mensaje es expreso al reino del norte, su interés es toda la nación israelita. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. El profeta denuncia el pecado, variadas formas de injusticia social, violencia, explotación de los más pobres, sobornos en los tribunales y anuncia el juicio divino en un clamor. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Amós proclama al Dios de Israel como el soberano que imparte justicia, pues ni las naciones escaparán a causa de las atrocidades y crueldades cometidas, ni tampoco su propio pueblo, tanto que el profeta intercede por compasión ante Dios. El libro también constituye un mensaje de lo que Dios puede hacer con una persona puesta en sus manos, más allá de su preparación académica o capacidad intelectual. El estilo de Amós es tan excelente que algunos han asegurado que se sirvió de un redactor para escribir tan magnífica obra. Pero más que todo, este profeta nos recuerda que Dios gusta de tomar instrumentos pequeños que los demás descalifican para hacer una obra de excelencia a través de él. La palabra de Dios establece de muchas maneras que Él no excluye del privilegio de servirle a una persona a partir de determinado estándar humano. El contenido del libro es este. Después de una breve introducción, capítulo 1, versículo 1 y 2, el libro presenta los anuncios de juicio contra 8 naciones. Capítulo 1, versículo 3,
al capítulo 2, versículos 16. Entre esas naciones está Israel. Luego tenemos 3 sermones de juicios específicamente sobre Israel, desde el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 14, y pasa a 5 visiones de juicios, desde el capítulo 7, versículo 1, al capítulo 9, versículo 10, y concluye con 5 promesas de restauración para Israel, desde el capítulo 9, versículo 11 al 15. Este libro nos recuerda verdades importantes que deben ser escuchadas en nuestros días, que el Dios de Israel es el Señor y juez de las naciones, que los problemas sociales son observados por Dios como pecados, que Dios rechaza el orgullo humano, la indiferencia hacia los más necesitados o la vana confianza en los poderes militares, políticos o religiosos, que los tiempos de prosperidad pueden volverse en un atentado contra la fe y que Él debe tener siempre la preeminencia más allá de toda circunstancia o contexto histórico. Si usted ha sido descalificado por los hombres a causa de no llenar el estándar humano, recuerde a Amós. Escuche la voz de Dios y eche adelante. Sea fiel a su divino llamado. Si usted ha seguido la teología de la prosperidad y se siente desorientado ante el desafiante contexto mundial, escuche el mensaje del humilde profeta de Tecoa. Mucho más importante que la cacareada prosperidad transitoria es el Dios soberano. Las situaciones cambian, pero Dios es eterno y justo. Escuche, la verdadera prosperidad es aquella en la que Dios es tenido en cuenta, se le mantiene a Él en su lugar de honor y se vive consciente de su señorío y santidad permanentes. La verdadera prosperidad es aquella en la que Dios es y sigue siendo el más preciado tesoro de la vida. Que Él les bendiga. Amén.